Entonces vamos a hacer una breve incursión, no en profundidad. Primero, a través de la tradición del yoga, que está relacionada con una enseñanza directa, es decir, de guru a discípulo, y esto viene a ser lo que se llama una tradición oral. Luego hay una tradición textual. Y luego todo esto nos va a llevar a una serie de prácticas determinadas que están asociadas a la teoría, ¿sí?, que va apareciendo en diferentes textos. Digo que es de una enorme complejidad porque la India, las filosofías liberadoras son muy contradictorias. Y cuando uno hace un estudio comparado de tales filosofías que se llaman dársanas, llega a darse cuenta que las vías, los métodos, los sistemas varían enormemente. Sin embargo, en todos ellos hay una meta en común. Es lo que se llama, para entendernos nosotros, ir más allá de lo individual, ir más allá de aquello que nos limita, ir más allá del yo. En definitiva, ir hacia eso que se llama la trascendencia. Esa meta última ellos le denominan de manera distinta. Por ejemplo, en el budismo, el nirvana, todo empieza hablando del dolor y del sufrimiento, pero luego existe la medicación, ¿sí?, que surge, a través de la cual surge el optimismo y le lleva a uno a lo que se llama la dicha y la felicidad. Esa liberación última, digo que recibe distintos nombres, ¿sí? Nirvana en el budismo, Nibbana, si hablamos de en Pali, Samadhi en el yoga, que es una de las definiciones que luego veremos. Desde el punto de vista de la filosofía más elevada, que es lo que se llama la filosofía Vedanta, se denomina moksha, etc. Por lo tanto, la propuesta inicial por parte de estas filosofías no es otra que utilizar vías, caminos, métodos que a través de técnicas determinadas, técnicas psicofísicas, técnicas con unas terribles austeridades en principio que luego veremos, ¿sí? La propuesta por parte de estos buscadores de la verdad no es otra que dejarlo poco para alcanzar el poder. Renunciar a lo mundano, en principio, con la finalidad de obtener un estado de conciencia que va más allá de nuestra conciencia individual. Bien, ahora bien, ¿cómo comienza esto? Esto comienza en principio, y no voy a ir penetrando en cuestiones que son muy prolijas, complejas, difíciles de entender, sobre todo en principio, si uno no tiene una base con cierta solidez. Esto comienza con la filosofía de los Upanishads. Los Upanishads son la cumbre de la filosofía hindú. ¿Por qué? Porque se ve determinada simplemente con frases que se llaman Mahavakyas, es decir, Maha, gran, Vakya, gran frase. Grandes sentencias, tales como Aham Brahmasmi, es decir, yo soy Brahma, yo no soy este cuerpo, yo no soy esta mente, yo no soy esta individualidad, yo soy Brahma, yo soy el absoluto o lo absoluto, lo pleno, lo completo, lo profundo, lo eterno, lo inmortal, como queramos verlo. Esta es la propuesta inicial. Y para que esto sea así, a través de unos 108 Upanishads, de los cuales hay 13, 14 que son sumamente importantes, y sobre estas escrituras, en principio son tradiciones orales, como digo, pero posteriormente se van escribiendo, y la escritura en principio ni tan siquiera estaba bien vista, entre otras razones, porque se consideraba que era algo polucionado, ya que la enseñanza era muy directa, de maestro a discípulo. Es aquí donde el término guru cobra una enorme importancia, porque es aquel que transmite un conocimiento profundo que lleva al discípulo
más allá de la realidad que la mente construye y que nos hace ver este mundo de una forma determinada. En estos Upanishads, que también se llama Vedanta, filosofía Vedanta, ¿por qué se llama Vedanta? Porque proviene de la palabra Veda. Veda significa conocimiento. Y los Vedas son las escrituras denominadas eternas, es decir, se considera que nadie las ha escrito, sino que vienen a ser ni más ni menos el conocimiento adquirido por grandes rishis y que estos han accedido a otros niveles de conciencia que luego lo dan a entender, lo dan a conocer, lo diseminan y aquellos que se convierten en discípulos van siguiendo estas enseñanzas. Y así, de maestro pasa a discípulo, el conocimiento de este discípulo, cuando se convierte en maestro, a su vez a otro discípulo. Y esto es lo que se llama la tradición oral o el sistema Sishya. Sishya significa discípulo, guru shishya, maestro discípulo. O parampara, que significa sucesión. Lo mismo que los hijos normalmente lo que hacen es heredar de sus padres los bienes que estos pueden tener. Los discípulos heredan el bien del conocimiento por parte del gurú, que es quien le enseña. Luego, volvemos aquí un momento, porque luego tales escritos, tales escrituras, tal filosofía, tal teología inclusive, luego va a ser interpretada. Va a ser interpretada de formas distintas por grandes acharyas. Acharyas son maestros. Es decir, aquí hay una escritura determinada, yo no la entiendo, pero hay alguien que es capaz de interpretarla de tal manera que le va a dar un valor. Y ese valor es, por ejemplo, lo que se llama la filosofía Advaita, no dual. Yo soy el absoluto. Pero sin embargo hay otro que de esas mismas escrituras, de esos mismos Upanishads, de esa misma filosofía Vedanta, va a hacer una interpretación totalmente distinta que se llamaría dualista. Existo yo, pero también existe aquello. Son dos cosas. Ya no hay una sola cosa, como hablaría de ello, por ejemplo, el más grande filósofo que nunca ha existido en el mundo hindú, como ha sido Shankaracharya, ¿sí? Filosofía Advaita, filosofía no dual. Todo es uno, todo es Brahma, todo es el absoluto. Nosotros somos una manifestación del absoluto, pero en tanto en cuanto dentro de estos mecanismos de cuerpo y mente nos estemos asociando con ellos, a través de ellos, viviremos limitados dentro de la individualidad. Cuando salgamos de este estado de ignorancia, que es así como se denomina, entonces llegaremos a entender cuál es la realidad tal cual es y no como nuestra mente quiere concebirla, o como la interpreta, o como la experimenta. Por lo tanto, saliendo de este estado de ignorancia, de avidya, son términos que ahí son complicados de utilizar, ¿sí? Pero utilizamos ignorancia. Ignorar significa no conocer la verdadera dimensión de la realidad que soy yo, quién soy yo. Es como un prestidigitador nos puede hacer ver una realidad que para nosotros es real en tanto en cuanto no conozcamos el truco. Pero el prestidigitador sabe que todo lo que está realizando y llevando a cabo no es otra cosa que algo ilusorio, es algo engañoso. Pero sin embargo, para nuestros sentidos y nuestra mente lo percibimos como algo real, ¿sí? Pues exactamente igual, o como un espejismo en el desierto, ¿sí? Si caminamos por el desierto, llega un momento determinado que vemos agua a 100 metros, caminamos y el agua se mueve 100 metros más allá. Es decir, vemos como real aquello que realmente no lo es. Nuestra mente nos hace ver una realidad inexistente. A eso se llamaría estado de ignorancia. Cuando uno cobra su verdadera dimensión, esa ignorancia se extingue por completo y por lo tanto yo soy ese Brahma, yo soy esa conciencia, yo soy esa dicha absoluta que busco fuera y sin embargo está en mi interior. Por lo cual tengo que salir de este mundo de dualidad en el que yo me muevo, agradable, desagradable,
me gusta, me disgusta, placer, dolor. No hay un estado absoluto. Vamos en pos de lo que llamamos la felicidad, pero no, nadie quiere ser feliz al 15, 20, 30%, no quiere ser feliz al 100%. Y es imposible, dado las características de nuestra individualidad. De aquí que todos estos grandes maestros y yogis hablen simplemente de otras capas de la conciencia que existen, de las cuales nosotros somos ignorantes o desconocedores. Aquí empieza a ver en estos textos ya términos que se relacionan con el yoga, ¿sí? Hay, por ejemplo, no voy a mencionarlos, bueno, los puedo decir por los que habéis hecho el curso más que nada. Shvetastvara Upanishad y Katha Upanishad son dos grandes Upanishads que van haciendo referencia, ¿sí?, a estos estados, a estas búsquedas, a estas grandes proclamaciones, Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, etcétera, etcétera. Luego hay un tipo de filosofía que se llama Sankhya, que es la que está más asociada y cercana al yoga clásico. ¿El yoga clásico cuál es? El yoga clásico es lo que se llama el Raja Yoga, o los aforismos de Patanjali. ¿Qué son los aforismos? ¿Qué son los sutras de Patanjali? Son frases muy breves, 195 aforismos, muy, muy breves, pero que requieren, como sabéis los que habéis hecho el curso, de los que estáis ahí, para ser comprendidos requieren de vashyas. ¿Vashyas qué son? Son interpretaciones de esos aforismos. ¿Qué significa este aforismo? Y este otro, y este otro, y este otro. Bueno, pues aquí la explicación de lo que el yoga es, lo más repetido, lo más aclamado, viene a ser el segundo aforismo de estos sutras de Patanjali, ¿sí? Yoga Chitta Vritti Nirodha. Esto lo vais a oír en todos los lados, a todas horas, donde vayáis y como vayáis. Es una de las definiciones del yoga, ¿sí?, más pronunciadas, más dichas, más mencionadas, más estudiadas. Por lo tanto, Yoga Chitta Vritti Nirodha, ¿sí? Esto sería ese aforismo. Y luego, para entenderlo, evidentemente hay que desarrollarlo. De ahí que cuando uno estudia el Raja Yoga o los Yoga Sutras de Patanjali, ¿sí?, pues, a ver, algo similar a esto, ¿sí? Entonces tiene que ser explicado de alguna manera. Por lo tanto, yoga es la cesación de las modificaciones de la mente. Yoga es la cesación de los procesos mentales. Yoga es el aniquilamiento de todo principio pensante. No significa estar uno subconsciente, desmayarse, morirse, etcétera, etcétera. Ello da a entender que el yoga te lleva a un proceso de entendimiento que va más allá de la propia mente y te lleva a esa experiencia de unión, de fusión última. Por eso este sutra es muy, muy explicado. Cuando se detienen los vritis, que son las olas mentales, yo soy hombre, yo soy mujer, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo sufro por esto, yo sufro por aquello, yo recuerdo aquello. Todo eso son un oleaje constante y continuo. De ahí que uno de los métodos que nos traslada y nos lleva más allá de estos estados mentales es lo que se llama la meditación. ¿Okay? Por eso en el Raja Yoga hay 8 procesos, que no voy a marearos con eso, los que habéis hecho el curso ya sabéis cuáles son, ¿sí? Y entre ellos, entre los últimos, está Dhyana Yoga, que es el yoga de la meditación. Dhyana, casi como tu nombre, Dhyana Yoga, ¿sí? Simplemente cambia alguna letra, pero nada más. Y viene a significar que el yogi ha alcanzado la cumbre de la conciencia.
los Himalayas de la conciencia, el Everest de la conciencia. Ha llegado a la cumbre, ha llegado más allá del yo, más allá del ego, más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio. ¿Sí? Es un estado de dicha absoluta. ¿La dicha absoluta se puede explicar? Por supuesto que no, ya que vivimos en un mundo relativo. ¿Puede uno explicarlo a un ciego de nacimiento cómo es el color rojo? Por supuesto que no. Hasta que no puede explicarlo, pero no va a tener la experiencia directa hasta que tenga la capacidad de ver ese rojo. Ah, ahora sé lo que es. Esto es una experiencia directa. No son elucubraciones, no son darle vueltas al asunto, no es un proceso cognitivo, no es un proceso intelectual, ¿sí? Porque eso está terriblemente limitado al yo. Y tengamos en cuenta que todo es anicca, todo es impermanente. La mente nuestra es como una proyección constante hacia el futuro. Mañana va a ser distinto, mañana voy a lograr, mañana voy a obtener, mañana voy a ser feliz. Y cuando nos damos cuenta, nos hemos despedido de este mundo. Por lo tanto, el yogi va a aquello que es el origen y la causa de todos esos procesos que es su propia mente. Bien, llega a entenderla, llega a hacer unas prácticas determinadas y por lo tanto se da cuenta que aferrarse a aquello que es pasajero, sí que es transitorio, no vale la pena porque aspira a algo más, a algo que va más allá de lo mundano, a lo cual nosotros, sin embargo, sí estamos aferrados. Entonces, ese apego, lo queramos o no, nos va a generar cierto dolor, sufrimiento e insatisfacción. Nadie nos va a producir satisfacción, nadie, porque siempre hay un deseo aguardando a otro. Esto viene a ser algo así. Cuando un mosquito te molesta mucho, momento determinado, le das un golpe, acabas con el mosquito y crees que se han acabado tus problemas. Lo que realmente ocurre que matas a este mosquito, pero hay 100 más aguardando y vienen al entierro del que has liquidado. Cuando llevas a cabo un deseo y lo cumples, hay otros 100 aguardando que van a aparecer cuando sea el momento adecuado. Por lo tanto, el Sankhya y el yoga, el Sankhya es la parte filosófica que tiene 25 elementos, que es muy complicado, que no voy a explicarlo, y va acompañado con una cuestión práctica que es lo que se llama el Raja Yoga o los sutras de Patanjali. Ambos van unidos como un matrimonio, como una pareja de guardia civil. ¿Sí? De ahí que hable de la complejidad. Nosotros simplificamos todo diciendo yoga es paz, yoga es amor, yoga es sabiduría, yoga tal, y ya damos todo por hecho. No, no. Pero detrás hay unos cimientos que sostienen este edificio del yoga, pero que son de una tremenda complejidad. Por lo tanto, luego hay términos, Purusha, Prakriti, el mundo manifestado, ir más allá, buscar esos elementos para ir trascendiéndolos. Bueno, eso requiere, como bien sabéis, un curso y ya ni con el curso nos enteramos, ¿no? Sobre todo el primer día echáis la mano a la cabeza, vais a la farmacia, unas cuantas aspirinas y tal. Luego eso se va rebajando con el tiempo, porque lo vamos llevando de otra manera, ¿no? Ahora bien, dentro de las corrientes prácticas de los buscadores hay grupos, ha habido grupos, donde los términos tales como karma, la ley del karma, de acción y reacción, ¿sí? Términos como moksha, liberación final, ¿sí? Términos como yoga, etcétera, etcétera, van a tener un entendimiento en cada una de estas palabras que son de una riqueza y de una largueza extraordinaria. Por ejemplo, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de esta búsqueda última, ha habido muchos que se llaman sramanas. Sramanas son grupos muy distintos, muy diversos en diferentes partes de la India, cuya vida ha sido dedicada, y todavía lo es, a esta búsqueda, pero utilizan otros métodos. Y los métodos, por ejemplo, han tenido que ver en principio con un ascetismo durísimo.
vemos al Buda mismo. ¿Sí? Por ejemplo, yo he estado en una cueva donde Buda estuvo meditando 6 años, en Mahakala, es decir, en el norte de la India, y hay una imagen que representa al Buda, pero esquelético totalmente, cuando en unas prácticas yógicas determinadas, a través de ayunos prolongados, de esfuerzos brutales, de un ascetismo extraordinario sin dormir y todo lo demás, prácticamente se ven los huesos, se ve el tronco, se ven las costillas, nada más. O sea, esto representa ese Buda. Y luego se fue al otro extremo. Al final, él hablaba del camino medio. Pero si vemos a Alejandro Magno cuando va, por ejemplo, a la India, quiero recordar, en el siglo IV, antes de la era común, él se encuentra con lo que se llamó después los gimnosofistas, es decir, hindúes que tenían la capacidad de colocarse o bien tumbados, sentados, o bien sentados al sol todo el día, haciendo tapas. En el yoga, en el hatha yoga sobre todo, hay un término que se utiliza muchísimo, que es tapas. Tapas significa austeridad, significa sacrificio, significa esfuerzo, ¿sí? Significa entrega absoluta. Y entonces, o bien se colocaban sobre un pie, sobre una pierna, luego sobre la otra, ¿sí? Claro, Alejandro Magno quedó realmente enamorado de estos yogis, llamados gimnosofistas, porque además hacían una serie de movimientos o de estados de quietud, porque a lo largo luego del tiempo se consideraba que estando quieto no generabas karma, más bien ese karma iba siendo quemado, eliminado a través de la quietud y a través de prácticas ascéticas como ponerse boca abajo, colgarse de un árbol con las piernas, estar boca abajo, situarse, estar en un río con agua realmente helada y permanecer ahí haciendo ese ascetismo durísimo. Estar rodeado por un fuego y colocarse en el centro bajo un sol ardiente, para que ese tapas, ese ascetismo durísimo les llevase hacia otro grado, estado de conocimiento, que si lo trasladamos a los padres de la Iglesia, a los padres del desierto, por ejemplo, cristianos tanto en Siria como Egipto y todo lo demás, hacían algo similar. ¿Sí? Simplemente iban al desierto, no se movían, estaban inmóviles, no comían, en fin, cosas realmente extraordinarias que nada tiene que ver hoy en día con el culto que tenemos al cuerpo para cuidarlo, que es el vehículo que poseemos, ¿no? A lo largo del tiempo va transcurriendo y las prácticas, sobre todo, con el cuerpo, tienen que ver fundamentalmente con posturas para estar sentado, porque estas posturas de sentado se relacionan exclusivamente con la meditación, dentro del budismo, dentro del yoga y todo lo demás. Luego vemos más adelante, aparte de, o además de ese texto principal de yoga clásico que he dicho antes, que es el Raja Yoga, que son lo repito varias veces para que nos vaya quedando, que son los aforismos de Patanjali, que son los Yoga Sutras de Patanjali. Se puede denominar de varias maneras distintas. Hay otro texto previo a este, anterior, que seguramente habéis oído nombrar, que es el Bhagavad Gita. Y en el Bhagavad Gita, Bhagavat, de Bhagavan, Dios, Gita, canto, el canto celestial, el canto de Dios, el canto de la divinidad. Se puede traducir de muchas maneras. Y aquí ya se recogen los tipos de yoga de manera distinta, ¿sí? Ahí se compendia muchos movimientos. Una filosofía Sankhya, una filosofía yógica, una filosofía de karma yoga. Es decir, recoge, por ejemplo, ¿cuál es la acción que el yogi tiene que llevar a cabo para alcanzar la sabiduría? La acción es llevada a cabo con desprendimiento, con una actitud de no expectativa, con una actitud de no esperar nada a cambio. Tengamos en cuenta, cada vez que hablamos de esta manera, estamos comentando vías, ¿sí?, de salvación.
desde este punto de vista. No nos estamos acercando a una concepción de la vida tal y como nosotros la conocemos. Estamos hablando de una búsqueda de lo profundo, de ir más allá del yo. Por lo tanto, hay que hacer algo de manera distinta, ¿sí? No nos sirve el intelecto nos sirve para discernir, para discriminar, para tomar decisiones en una dirección u otra, para modificar nuestra actitud, pero siempre vamos a estar prisioneros y esclavos de nuestra mortalidad. Pero en este caso ellos no están de acuerdo con esto, quieren ir más allá. Por lo tanto, en esta Bhagavad Gita hay una enseñanza muy interesante, que es un diálogo entre Krishna, que representa a Dios, y Arjuna, que es otro personaje que nos representa a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que ocurre a lo largo de esta conversación, en esos 18 capítulos de los que consta el Bhagavad Gita, donde Krishna, Dios mismo encarnado, no reencarnado, sino encarnado, la divinidad, le dice cosas tales como esta? ¿Qué es la meditación? En el capítulo 6 le dice, siéntate de esta manera, tal, concentra la mente de esta forma y cual, y así llegarás a tal. Le va dando instrucciones para que sean seguidas, por Arjuna en este caso. ¿Cómo actúa el hombre sabio? El hombre sabio lleva a cabo las acciones sin esperar los frutos de la acción. ¿Cómo se desarrolla la devoción? Cualquier cosa, oh Arjuna, dedícamela a mí. O sea, aquí va, a lo largo de este texto, van apareciendo en este poema maravilloso unas enseñanzas que son de un extraordinario valor y donde el Bhagavad Gita debería ser un texto de obligada lectura, siendo interpretada al mismo tiempo. Si uno lee el Bhagavad Gita no se va a enterar de nada, todo hay que decirlo, sino que tiene que ser ni más ni menos interpretado, enseñado y todo lo demás, ¿no? Aquí es donde aparece Karma Yoga, yoga de la acción, Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, aspectos del Jnana Yoga, yoga del conocimiento, yoga de la sabiduría, ¿sí? Y luego también el yoga del control de la mente, donde va explicando qué es lo que hay que hacer para meditar. Por lo tanto, aquí tenemos compendiado en este texto de extraordinario valor lo que más adelante, aquí nos estamos situando más o menos en el siglo V antes de la era común, ¿sí? Pero muchos de estos aspectos, tales como la filosofía Vedanta, a la que yo me he referido antes, los llamados Upanishads, con esas grandes frases, Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, por ejemplo, el Bhagavad Gita, estos Yoga Sutras, nos vamos a trasladar, fijaros bien, desde los Upanishads, siglo V antes de la era común, Bhagavad Gita, 500, 200 años antes de la era común, Yoga Sutras de Patanjali, 200 años después de la era común. Bueno, ahora cogemos todo esto como un paquete y lo traemos cuando aparece en Occidente Swami Vivekananda, que es el precursor del yoga en Occidente, en el año 1893 en Chicago. ¿Por qué digo esto? Porque es ahí donde Swami Vivekananda, de una forma determinada, va a expresar el contenido de estos textos a aquellos que le escuchan en el Parlamento de Religiones en Chicago, en 1893. Entonces les habla de la filosofía Vedanta, les habla de los sutras de Patanjali, les habla del contenido del Bhagavad Gita, en fin, y otras muchas cosas más. Por lo tanto, una enseñanza milenaria está muy de actualidad, entre otras razones porque aquí, lejos de buscar fuera, en el mundo externo, siempre han indagado, han profundizado, han penetrado, ¿sí?, en aquello que nos hace humanos. Los neurocientíficos hablan hoy en día del cerebro, pero aquí se hablaba de los diversos estados de la mente. No solamente eso, sino que los categorizan de una forma determinada, ¿sí? Tal estado, cuál estado, en fin. Y va a depender un poquito del texto a que nos vayamos a referir, ¿no?
Más adelante aparece lo que se llama el tantrismo, que ese es un mundo aparte que no vamos a penetrar aquí. Cuando hablo de tantra yoga no estoy hablando de vas a un canal, el yoga del sexo, todo este tipo de cuestiones. Esto es un invento nuestro, ¿sí? Hay diversas corrientes dentro del tantra, evidentemente. Se fundamenta muchísimo en muchos rituales, en la repetición de mantras. Ahí aparece hacia el siglo VII, más o menos de esta era común, aparecen los famosos chakras, aparece el cuerpo sutil, el cuerpo astral, la fisiología esotérica, los nadis, ¿sí? Todo este tipo de cuestiones que luego van a ser recogidos en textos ya más actuales, me refiero al siglo XV, más o menos, que vosotros habéis estudiado, que es el Hatha Yoga Pradipi, que es un texto ya de práctica de yoga, ¿sí? Práctica fundamentalmente de Hatha Yoga, pero que este Hatha Yoga, este tipo de yoga, tiene mucho que ver o proviene o es familia o es un miembro, por decirlo así, del tantrismo, ¿sí? En la época medieval. Y luego se va desarrollando a lo largo de un tiempo determinado unas prácticas tales como bandas, cierres, que se llaman mudras, para que la energía sea trasladada por parte del yogi hacia áreas superiores y despertar así el nivel de conciencia que le va a llevar más allá del ego. Va a utilizar las posturas de yoga como un elemento para despertar una energía que mantiene adormecida en su interior en estado latente, que es lo que conocemos como la famosa Kundalini, ¿sí? Cuando se despierta esa energía, ello hace que lleve al yogi en dirección de lo finito a lo infinito, de la muerte a la inmortalidad, como dicen estos Upanishads, hacia un estado de conciencia supremo. Por eso la práctica de yoga, luego veremos en el yoga moderno, como en esta sociedad ha tomado, pues yo que sé, una importancia, o le damos una importancia totalmente distinta y diferente a lo que es la tradición, que utiliza ni más ni menos estos métodos, estos sistemas de yoga, con la finalidad de impulsar al individuo mediante la purificación, el cuidado de la dieta, una dieta sádvica, el despertar de la energía con prácticas de pranayama, de respiración. ¿Para qué? Para que ya no solamente en el cuerpo físico, sino que aquí se considera que hay otros cuerpos, otros elementos que son invisibles, que son más sutiles. Por ejemplo, igual que no vemos la electricidad, que es invisible, pero vemos su manifestación en forma de luz, en forma de frío, en forma de calor, etc. No vemos esos nadis, ¿sí?, que corresponden a ese prana, esa energía invisible que se mueve a través de ello. O sea, es una terminología que está asociada a elementos de naturaleza invisible, ¿sí?, o sutil, que por eso se llama fisiología sutil o invisible, entre otras razones, porque aquí cuando se estudia al ser humano no se estudia solamente el cuerpo físico, sino que hay otros componentes, como el cuerpo sutil o astral, el cuerpo causal. Tiene que haber una causa que dé origen al otro. Para que exista el mundo material, tiene que existir algo previamente de naturaleza mucho más sutil, que en el momento en que esa vibración se hace mucho más densa, aparece, en este caso, ante nuestra percepción las cosas tal y como las entendemos y las captamos porque tenemos los elementos necesarios en el mundo material. Hay otras cosas que nuestros sentidos no alcanzan ni a ver, ni a sentir, ni a experimentar, pero no significa por ello que no los veamos o no los sintamos, que no existen. Sí que existen. Por lo tanto, sí, hay un inicio, hay una búsqueda, hay unas enseñanzas por parte de grandes gurús, ¿sí? Repito de nuevo que esto es una transmisión en principio de naturaleza oral, de maestro a discípulo. Luego van apareciendo textos diferentes o distintos, ¿sí?, que corresponden a esas enseñanzas que se han ido dando a lo largo de
de siglos realmente. Y luego va apareciendo, ¿sí?, una textualidad que cada vez es mayor en la medida que se va a bibliotecas o lugares determinados donde se van haciendo traducciones, ya que hay más expertos en sánscrito, ¿sí?, son estudiosos, filólogos del sánscrito, y van teniendo la capacidad de hacer unas traducciones extraordinarias. Yo conozco unos cuantos, por ejemplo, aquí en la Universidad de Londres, en lo que llaman el proyecto Hatha Yoga, que están haciendo una labor extraordinaria y están revolucionando el mundo textual del yoga. Porque hasta ahora había 3 o 4 textos muy destacados, pero ahora se van dando cuenta que estos textos lo que recogen son 20 o 30 copias de otros textos, que las peguen, las recogen y hacen un texto de eso, como el Hatha Yoga Pradipika, por ejemplo, que vosotros conocéis y habéis oído hablar de ello. Evidentemente, esto va cambiando con el tiempo en el sentido de que el yoga, la meditación y todo lo demás, en principio motivado a la estancia de los británicos en la India, y luego cuando estos han extendido el imperio a lo que era Siam, Tailandia, Birmania y todo lo demás, pues va habiendo gente que se interesa un poco por los monjes, por la meditación, por las prácticas del yoga y todo lo demás. Entonces va habiendo una mayor apertura, quiero decir, que va dando lugar a que vayan apareciendo ciertos expertos que tienen nombres y que luego traducen, por ejemplo, el Bhagavad Gita al inglés, ¿sí? Entonces, en 1785, y así va transcurriendo el tiempo. De manera que cuando llegan estos textos, los Upanishads, por ejemplo, que los lee Schopenhauer, se ve realmente impresionado por el contenido y la enseñanza que estos tienen. O cuando llega a los Estados Unidos, sobre todo los llamados trascendentalistas, como fue en este caso Thoreau, o como fue Emerson, o como fue Whitman, ¿sí?, que realmente han tenido una enorme repercusión y que luego va el yoga apareciendo, la meditación y textos a través de lo que se llama la sociedad teosófica, que tratan de integrar aspectos de Occidente con Oriente, ¿sí?, con sus más y sus menos. De ahí surge más adelante Krishnamurti. Pero bueno, esta es otra historia. Cuando empieza aquí el yoga Occidente a tener, a que lo podamos echar un vistazo, a que haya un mínimo acercamiento, pues comienza hacia el año 1893, como he dicho antes, cuando Swami Vivekananda, que es el precursor del yoga aquí en Occidente, y donde cuando le invitan al Parlamento de Religiones en Chicago, impresiona a todos de una forma extraordinaria por su capacidad verbal, oratoria y todo aquello que dice, cómo lo dice y el contenido de una filosofía. Tanto es así que esa historia que yo he contado en varias ocasiones, que las religiones se asemejan a la rana que vive en un pozo. Este es mi pozo, no hay nada más grande que mi pozo. Pues cada religión dice, esta es mi verdad, esta es mi realidad, etc. Y uno vive limitado en ese pozo, en esa realidad. Mi religión. Yo soy hindú, yo soy cristiano, yo soy musulmán. Entonces uno vive tan limitado sin darse cuenta que hay un océano fuera de ahí, de ese condicionamiento mental, ideológico, cultural, etcétera, donde hay una expresión mucho mayor del ser humano que le lleva más allá de la realidad en la que está confinado, y nunca mejor dicho, utilizando este término ahora, en la situación en la que estamos. Pues es Swami Q. Balayananda, de un lugar que todavía existe cerca de Bombay, en Kai Baladhyamaji Institute, que empieza a ver
a estudiar cómo las prácticas del yoga, fundamentalmente las asanas y los ejercicios de respiración, producen enormes beneficios psicofísicos, ¿sí? Y se hace como una especie de laboratorio, con una serie de elementos médicos para que ese estudio pueda ser llevado a cabo y los va publicando. Y entonces Kubalayananda, con otro gran yogi de Santa Cruz en Bombay, pues empiezan a extender estos aspectos del yoga, pero desde el punto de vista de la salud y del bienestar, cómo este yoga puede ser aplicado mediante sus técnicas y sus prácticas psicofísicas que van a generar pues un gran bienestar, van a tener cierta capacidad de combatir algunas de las patologías y enfermedades que puede tener el individuo, y así se va desarrollando poco a poco, y más adelante pues va apareciendo ya pues Swami Shivananda, que también era médico. Swami Shivananda era médico, y en Rishikesh, en los Himalayas, establece lo que se llama el Shivananda Ashram, y en el Shivananda Ashram empieza a traer cantidad de gente para venir a verle. Es algo extraordinario, sí, todavía se pueden ver ahora. Yo he estado allí muchas veces y es ahí donde él tiene grandes discípulos famosos en todo el mundo, y he tenido la fortuna de prácticamente conocerlos a todos. Es decir, Swami Vishnu, Devananda, que estuvo en Vigo muchas veces, Swami Chidananda, Krishnananda, en fin, estos nombres nos dirán nada, pero serían como Messi en el fútbol que juegan, o Cristiano Ronaldo, o el Papa en el mundo cristiano, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ellos se encargan, sobre todo con esta revolución contracultural que aparece en los Estados Unidos, fundamentalmente en California, ¿sí? Y en Woodstock, donde Swami Satchidananda da un discurso maravilloso. Y luego ahí aparece, es la venida de los grandes gurús a Occidente, que yo he vivido afortunadamente mucho de eso, y con grandes gurús, cosa que ya no existe. Ahora los gurús están en Instagram, en YouTube, etcétera. Mira qué posturita hago, mira qué tal, mira qué cual. Se ha convertido en una especie de escaparate, pero nada que ver con el yoga, desde mi punto de vista, desde luego. Entonces, ellos empiezan a diseminar parte del conocimiento espiritual, donde de alguna forma hay una sed de conocer en Occidente, en estos momentos, en esos momentos determinados, y es cuando uno mira a Oriente, se orienta mirando a Oriente, de alguna manera, y hay un movimiento muy interesante en dirección sobre todo a la India, en principio, que yo he vivido y que sigo viviendo y espero seguir viviendo un poco más, y de esta manera pues empieza a ver todos estos maestros que aparecen y te van dando, como la palabra no es esperanza, pero te van dando una enseñanza que te acerca a la libertad individual y personal, que no depende ni de nada, ni de nadie, ni de credos, ni de dogmas, ni de ideologías, sino que tú llevas a cabo pues unas prácticas determinadas, y quien tiene la experiencia eres tú. Nadie la tiene por ti. Igual que nadie puede dormir por ti, nadie puede comer por ti, nadie puede tener esa experiencia por ti, ¿sí? Con lo cual es una experiencia de independencia, no de dependencia de alguien, hacia algo. No, no, no. Tú llegas a esa conclusión última, cuando llegues, si es que llega, pero que se va reafirmando en la medida en que, como cuando uno viaja, es una señal, Cáceres, Badajoz, tantos kilómetros, vas siguiendo la ruta y llega un momento determinado que llegas al destino donde vas. En este caso igual, vas siguiendo unas señales que te van marcando, tú sigues ese camino, y eso es lo que te da seguridad que estás en el buen camino, porque tienes una experiencia que no significa ceguera alguna ni seguimiento ciego o basado en dogma alguno. No, no. Ahí surge en uno la capacidad de creer por ver, porque uno ve, porque uno experimenta, porque uno nota, porque uno siente, porque uno sabe que sabe.
Y sabiendo uno que sabe, automáticamente la mitad de la ignorancia se va, la mitad de la oscuridad desaparece por completo. Más adelante van apareciendo grandes yogis como Paramahansa Yogananda, que escribió Autobiografía de un Yogi, que es un libro muy interesante, que te puede enganchar si lo lees. Te habla de poderes, el poder de la ubicuidad, de estar en varios sitios a la vez, etc. Pero bueno, que fue un gran personaje. Y luego va apareciendo más adelante, en la época, por situarnos, de los Beatles, vamos por caso, aparece un movimiento muy potente que se asemeja mucho hoy en día al movimiento de mindfulness, famoso mindfulness, que también ha venido a salvarnos la vida. Y es la meditación trascendental. O sea, lo denominan así, es la denominación que le da el llamado Maharishi Mahesh Yogi. Tiene tal impacto en nuestra sociedad que todo el mundo quiere tener un mantra, la repetición de un mantra, para ser feliz, para estar tranquilo, para esto, para levitar, para todo lo demás. Y bueno, aquí yo creo que la parte de la sociedad muy crédula sí, y sintiéndose deslumbrada, en este caso por Oriente y la imagen de un gurú y todo lo demás, y su mensaje, se compra prácticamente, y nunca mejor dicho, literalmente, compra el mantra. Pagabas por un mantra, era secreto, solo para ti personal, no sé si eran $250 o algo así. Pero no creo que haya solventado la vida de nadie de forma tan barata. Pero sin embargo, sí que tuvo una enorme repercusión. Y luego también, pues el despertar de la energía adormecida, pues también había como un enorme deseo. Yo recuerdo en el estado de Nueva York, no en Nueva York, no en la ciudad, sino en el estado de Nueva York, teníamos bueno, todavía sigue existiendo, pero al lado estaba un hotel que había comprado el movimiento del Siddha Yoga, Siddha, S-I-D-D-H-A, significa perfecto, perfección. Estaba Swami Muktananda, yo os he dicho que vierais en YouTube cómo con una pluma de pavo real iba golpeando y despertaba la kundalini de los seguidores que estaban ahí. Eso es un espectáculo para ver, pero lo podéis ver en YouTube. Entonces, estos movimientos, ¿sí? Luego Swami Vishnu, que fue el impulsor del yoga en Occidente hacia el año 57 más o menos, y luego él fundó la organización Sivananda en todo el mundo, ¿no? Y a través de los cursos de formación, donde había aspectos de filosofía, aspectos prácticos, todo lo demás. Ahora, hoy en día, sin embargo, el énfasis que nosotros hacemos con respecto al yoga es fundamentalmente en asanas, 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 y es una especie de yoga monocromático, un solo color, que son posturas, posturas, y eso no es yoga. Las posturas son un elemento muy importante que se ha ido desarrollando a lo largo de años, de siglos, desde la época fundamentalmente medieval, ¿sí? Donde van apareciendo estos textos, y van apareciendo mudras, mantras, técnicas de visualización, etcétera, de interiorización, pero con la finalidad, todo ello, de que este componente psicofísico que disponemos cada uno de nosotros, en él hay unas energías adormecidas que el yogi trata de despertar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de impulsarle hacia eso que se llama la trascendencia. Eso nosotros lo hemos dejado de lado y aparcado en el yoga moderno porque, como digo, ahora los estilos de Hatha Yoga, y tomando, como suelen tomarlo, en mi opinión, no es así, pero bueno, motivado viajes, redes sociales, tanto nombrarlo, ¿sí? Han denominado como el yoga, el padre del yoga moderno, a Krishnamacharya. Krishnamacharya murió no hace mucho, en el año 89, ¿sí? Pero él, Krishnamacharya, también tuvo como discípulos en esta época moderna del yoga a una serie de maestros que han sido, y digo que han sido porque ya han fallecido hace poco, que han revolucionado también el yoga en Occidente, fundamentalmente
a través de prácticas de Hatha Yoga determinada. Por ejemplo, tenemos a Iyengar Yoga, ¿ok? Iyengar Yoga. Iyengar murió hace 3-4 años, más o menos. Bueno, pues la práctica de asanas en Iyengar Yoga se caracteriza fundamentalmente por una buena disposición corporal, por una buena alineación, una buena práctica, etc. Otro discípulo de Krishnamacharya fue, en la época moderna, en el yoga moderno, son la práctica de Astanga Yoga. Pues, ¿quién? Pattabhi Jois, que muchos los que tomáis cursos sabéis de quién hablo, que también ha muerto hace unos años, Pattabhi Jois. ¿Qué tipo de Hatha Yoga se practica? ¿Qué es como se denomina? Pues Astanga Yoga, que es un yoga dinámico, un yoga más vigoroso, etc. Otro, Desikachar, en el yoga moderno, era hijo precisamente de Krishnamacharya, de quien hablamos. Pues, ¿qué tipo de yoga? Vini Yoga, un yoga de uno a uno, de persona a persona, con la finalidad de un yoga más terapéutico, más tranquilo, más suave, más relacionado hacia la salud y el bienestar. Tenemos, por otro lado, otro tipo de yoga como el que enseñaba Indra Devi, que yo la conocí en Buenos Aires, de origen ruso, le llamaban The Lady of Yoga, la señora del yoga, ¿sí? Ha escrito varios libros y esta mujer también fue discípula de Krishnamacharya, es decir, que de Krishnamacharya se ramifica también aspectos del yoga moderno y de ahí aparecen diferentes estilos de Hatha Yoga. Por eso uno, ¿a dónde vas? Voy a tomar una clase de Hatha Yoga. Sí, ¿qué estilo? Bueno, de acuerdo a las enseñanzas de Shivananda, Swami Vishnudevananda. Voy a tomar una clase de Hatha Yoga. Sí, pero ¿qué yoga? Voy a hacer Astanga, yoga dinámico. Y luego de ahí van surgiendo como Power Yoga, Yin Yoga. O sea, empezamos a denominar estilos de Hatha Yoga donde las posturas fundamentalmente son las mismas y la característica de la clase y de la práctica de asanas difiere en cuanto a que pues una se mantiene más tiempo, otra se enlaza con otra se enlaza con suavidad, otra se enlaza más vigorosamente porque le acompañas con la respiración, etcétera, etcétera, ¿no? Al asumir nuestra sociedad, ¿sí? Estos métodos, en este caso de yoga, que también están relacionados con la energía que proporcionan las prácticas de respiración, ¿sí? La buena movilidad corporal, la articular, fortalecimiento de la musculatura, mejoramiento de las funciones del sistema inmunitario, del sistema nervioso, etcétera, etcétera, la circulación sanguínea, la modificación de áreas en el cerebro que se ven beneficiadas, ¿sí? El mejoramiento de la neuroquímica cerebral, lo que se llama la farmacia de Dios. Todo esto, al sancionarlo, al aprobarlo fundamentalmente la ciencia, al estudiar los métodos de yoga, sus prácticas y de la meditación, lógicamente hoy en día quien está al frente de todo esto son médicos, psiquiatras, psicólogos y distintos filósofos y profesores universitarios, porque se han hecho hasta cierto punto con el poder, entre comillas, motivado a qué. Vamos a ver. Lees 40 libros sobre yoga y meditación y vais a ver por quién está escrito, ¿sí? Mark Williams de Oxford, Sendal de Canadá, no sé quién, tal, Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin, tal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que si la ciencia aplica el estudio de la práctica de la meditación y el yoga y le dedica tantísimo tiempo, como ha sido, por ejemplo, el doctor Benson de Harvard, ¿sí? Y que él en vez de llamarle meditación le llama la respuesta de la relajación. Y se comprueba que se obtienen enormes beneficios, tales como se modifica el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, se cambia y se modifica, ¿sí? Áreas del cerebro
a través de la quietud de la meditación o de un ejercicio suave, plenamente consciente, etcétera, etcétera. Los cursos sobre mindfulness, que son de quietud, de atención o de toma de conciencia de aquello que hago momento a momento con plena atención. Todo esto, al ser tan bien acogido en Occidente por nosotros, los occidentales, y en todas las sociedades, pues esto ha cobrado una dimensión de grandiosidad ya, una dimensión de extraordinario valor, porque yo recuerdo en mi época, cuando yo empecé aquí, hasta me insultaban cuando hablaba de estas cosas y hablaba de una dieta y hablaba de tal, ya, Dios mío, aquello era terrible. Ojalá lo pudierais sufrir vosotros, pero para, así, de primera mano, saber un poquito de lo que hablo, no meramente escucharlo. Hoy en día, sin embargo, todo el mundo va a lugares, charlas, conferencias, cursos, retiros, libros, todo lo demás. ¿Por qué? Porque hemos asumido un conocimiento que nos proporciona algo que podemos denominar, pues, tranquilidad o paz, o nos ayuda a combatir el estrés, o a sentirnos mejor con nosotros mismos, o que nuestro grado de salud sea óptimo, y tantas cosas más. De aquí, en toda esta práctica del yoga moderno, ¿sí?, lo vamos acogiendo y ya empezamos a seleccionar aquello que vaya mejor acorde a nuestra personalidad y temperamento. Yo soy una persona más activa, bueno, pues voy a practicar, me han hablado de la Ashtanga yoga, algo más dinámico, más energético y tal. No, yo quiero más tranquilidad, me voy a relajar. Vamos a hacer un yoga más suave, más mindful, más centrado en esto, más tranquilo, etc. ¿Sí? Ahora quiero modificar un poquito mi cuerpo. Ahora quiero sosegar mi mente y voy a hacer un poco de meditación, por ejemplo. Meditación budista, voy a repetir un mantra, meditación hindú, en fin, lo que sea, lo que fuere. Entonces, recapitulamos. Hay una tradición, ¿sí?, que marca o da una serie de pautas, pero que no hay que ser un seguidor ciego, sino que hay que ser un discípulo, no un seguidor. El discípulo es aquel que se disciplina en la enseñanza de un maestro. El seguidor es aquel que sigue a quien sea, cuando sea, y hace lo que le viene en gana, acorde a su gusto y todo lo demás. Pero aquí te indican, si tienes interés, yo te voy a enseñar. Si no tienes interés, quédate donde estás y me parece bien. Pero hay que dedicarle un tiempo, ya que no se pueden lograr cosas distintas haciendo siempre lo mismo. De ahí que sea necesario establecer una metodología con la finalidad de alcanzar una meta determinada, que se llama la cumbre de la conciencia. Y para eso partimos de una búsqueda y que perdura a lo largo de siglos y está tan vigente hoy como antiguamente por parte de los buscadores de forma distinta y diferente, obviamente, ¿no? Ahora bien, se habla de purificación con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de ¿qué? De incrementar el nivel vibratorio de energía, de reducir la resistencia del cuerpo y de la mente, y a través de esa purificación tapas la dieta adecuada, el ejercicio físico, el despertar de la energía interna, el entendimiento de la función de la mente, cómo funciona. Yo no tengo que depositar mi mente en un psiquiatra o en un psicólogo para que éste haga un estudio de qué yo tengo que hacer en mi vida y cómo tengo que hacerlo. Quiero decir con esto, en tanto en cuanto hay mente hay conflicto. Obviamente todos estamos para ayudarnos a todos. A veces, si uno no puede levantar un peso de 30 kilos, necesita a alguien que le eche una mano. Está muy bien. Pero a veces va a depender esa sensación de angustia, de desesperanza, de incapacidad que solemos tener, hace que evidentemente busquemos ayuda y colaboración con la finalidad de que se reduzca nuestra ansiedad, nuestra angustia, nuestro dolor, nuestro sufrimiento o lo que fuere, ¿no? Sí, puede ser un apoyo.
pero siempre va a haber una causa, ¿sí?, que en tanto en cuanto no sea erradicada, que es la propia mente, siempre va a existir el conflicto, porque he dicho que donde hay mente hay conflicto. Y siempre hay una insatisfacción interna que nadie ni nada la puede llenar, porque siempre que buscamos algo, ese algo es evanescente, se va, se escapa, como tratar de coger el agua con los dedos abiertos y sostenerla. Se nos va a escapar, exactamente igual. Por lo tanto, en el yoga como tal hay una idea clara, ¿sí?, y cuya palabra tiene varios o muchos significados dependiendo dónde mires, o sea, a qué tipo de filosofía y qué es lo que proponga. Yoga significa ecuanimidad, yoga significa esfuerzo, yoga significa metodología, yoga significa conjunto de métodos que impulsan al buscador en dirección a eso que se llama Satchidananda, dicha absoluta, conocimiento absoluto, conciencia absoluta, ¿sí? Entonces, estamos hablando en este caso de un algo que va más allá de la realidad cotidiana. Pero no significa esto dejar nada, abandonar nada, sino tener la inteligencia suficiente para combinar lo interno con lo externo, lo de fuera con lo de dentro. ¿Quién soy yo? ¿Dónde busco? ¿Cómo busco? ¿Sí? O sea, por lo tanto, lo único que hago es enriquecer mi vida personal, pero al mismo tiempo darme cuenta que hay otras muchas cosas que tengo que aprender. Unas tengo que elaborarlas de forma distinta, otras dejarlas atrás. Y luego el conflicto que existe en toda la mente, la división, la fragmentación que existe en nosotros y por lo tanto en la sociedad. Todo el mundo trata de cambiar la sociedad, pero nadie trata de cambiarse a sí mismo. Por lo tanto, somos como células individuales de un cuerpo que es la sociedad. Si hay unas células que en mi cuerpo no funcionan bien, ¿sí?, es muy probable que automáticamente comience a haber otras muchas que por simpatía empiecen a vibrar y empiecen a sentirse peor, con lo cual surge la enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, una mente sana en el sentido de la amplitud de la conciencia, del conocimiento de uno mismo, etcétera, es muy importante. Ahora bien, si yo quiero quedarme solo, por último, con unos elementos que me ayuden a sentirme mejor, tanto en mi cuerpo como en mi mente, pues ahí tengo este yoga actual, pero bien proporcionado, relacionándolos con él adecuadamente. Todo el mundo necesita respirar. Si respiramos mejor, vamos a estar mejor. Todo el mundo quiere sentir más energía, exactamente igual. Todo el mundo quiere que su cuerpo responda mejor, pues hay una serie de ejercicios determinados que actúan como yoga apuntura, ¿sí?, presiones en áreas determinadas que estimulan la energía, ¿sí?, un buen tono muscular, una buena movilidad articular, sobre todo el eje del cuerpo, vernos ligeros, etc. Una dieta adecuada, decía Bernard Shaw, no quiero eso, no quiero que mi estómago sea un cementerio de cadáveres. Bueno, hay unos principios éticos, morales, tal. Hay una serie de principios de bienestar, de energía. La energía que uno absorbe a través de la alimentación forma parte de uno. Es un nivel vibratorio determinado. Si se reduce, eso se llama enfermedad, ¿sí? Y luego también el aprender, ni más ni menos, a que nuestra mente, una filosofía de vida que nos haga entender que la vida es como es, a pesar de que nosotros quisiéramos que fuera de otra manera, pero esto ocurre porque no la entendemos. Y no la entendemos porque la vida es una proyección nuestra de cada quien, de cada uno de nosotros. Es una interpretación individual, acorde al estado mental y la actitud que dispongamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, una buena práctica de yoga hoy en día, ¿sí?, requiere ir acompañada de un pensamiento positivo, dedicar un tiempo, dedicamos tiempo al mar, a las vacaciones, a estudiar geometría, arquitectura, física. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedico para estudiar mi propia mente y penetrar en ella? Ninguno. Siempre estamos fuera de ella, estamos hacia el exterior. Y acabo con esto. Aquella anciana que estaba buscando algo fuera de su casa
y pasa por allí alguien y dice, pero bueno, ¿qué has perdido? ¿Una aguja? ¿Y dónde? Busca, le ayuda a buscar por todos los sitios, un día muy soleado, no encuentra nada, y dice, bueno, ¿pero dónde la has perdido? Y dice, ahí dentro en mi cabaña. Y entonces, ¿por qué estás buscando aquí? Porque ahí dentro está muy oscuro. Pues nosotros igual, ¿sí? Buscamos fuera, no dentro, ¿sí? O sea que se reúne Dios con sus asesores y aunque Dios sabía ya la respuesta, pero para hacer a estos un tanto importantes entre ellos mismos, dice, Dios nos hace caso, fíjate cómo nos pide consejo, bueno, está bien. Dice, mira, aquí hay esta llave y vamos a llamar la llave de la felicidad. Y yo quiero entregarla a los seres humanos para que encuentren la felicidad con esta llave. Oh, sí, sí. ¿Dónde podemos esconderla? Uno dice, Señor, quizá la montaña más elevada que ahí posiblemente escondida. Dice, no, no, el hombre indagará, buscará y la acabará encontrando. Dice otro, bueno, quizá en las profundidades del océano, porque llegar ahí abajo. Y dice, no, no, le llevará su tiempo, pero acabará encontrándola. Dice otro, bueno, ¿y dónde más? Quizá en las profundidades de la tierra. Y dice, bueno, también les llevará su tiempo, pero acabarán encontrándola. Claro, como Dios es Dios y tiene la última palabra, dice, ya sé dónde lo vamos a esconder. Vamos a esconderla en el corazón del ser humano, pues, ya que buscará en todas partes, menos allí donde se encuentra, que es en su propio interior. Pues esto es lo que nos ocurre, ¿sí? Por lo tanto, estas filosofías liberadoras o filosofías perennes son como una llamada de atención para que de vez en cuando uno eche un vistazo a su interior y aquellos que tengan más interés e quieran indagar mucho, sean detectives del entendimiento y del conocimiento de sí mismo, pueden indagar en su interior, buscar ahí, y estos son los buscadores de verdad, que los hay, que dedican toda su vida, pero no tenemos por qué ser nosotros. Si combinamos una cosa con la otra, ya puede ser bastante. Bien. Bueno, creo que es hora de despedirnos, a no ser que tengáis alguna pregunta, que estaré encantado de poder contestarla. Además ya tenéis que cenar y es hora, todo esto. ¿Sí? Madonna, ¿puedo empezar yo? Hombre, cuando quieras, Mario. Muchas gracias, Madonna. Fue súper interesante y tu conocimiento es siempre tan enriquecedor, ¿no? Para nosotros. Eso, aprovecha también, Mario, y aprovecha para decir, y no te he pagado nada por decir esto. Ay, perdona, exacto, un disclaimer, ¿no? No, una cuestión que me tengo puesto, Madonna, a lo mejor es más por mi camino personal, ¿no? Queda muy claro la diversidad de caminos que el yoga... Sigue hablando que te oigo, ¿eh? Sí. Sí, queda muy claro la diversidad de caminos que el yoga y el conocimiento propio a través de meditación. Hay todo un conjunto de prácticas, de gurús, de tipos de yoga. Y ¿tú crees que de cierta manera la falta de una dirección y de trabajar en una dirección y, se me explico, de seguir un camino, no es también importante a cierta altura tener esa elección? Yo hablo un poquito por mi experiencia, ¿no? Que soy una mente curiosa y me gusta intentar esto, aquello y tal. Pero también realizo que hay mucha dispersión en todo eso. Y hay como una especie de contradicción entre esta multiplitud y un camino. Es más un comentario, no sé cómo... No, sí, está bien traído, porque, entre otras razones, es cierto que el individuo, el ser humano, nosotros nos vemos deslumbrados en muchas ocasiones por estos llamados gurús que supuestamente
a través de su fama y todo lo demás. Es como un cantante famosísimo, la gente que le gusta va a verlo donde sea, cuando sea, lo sigue, o los que siguen estos gran premios de motociclismo que van por todo, lo que sea, ¿no? Pues en este caso igual, hay gente que se ve deslumbrada. Yo aquí siempre tengo alguna palabra de precaución en el sentido que uno no tiene que dejarse deslumbrar, porque nadie tiene un conocimiento absoluto de nada, en primer lugar. En segundo lugar, nadie te va a proporcionar nada. Puede que un mensaje, puede que un mensaje determinado llegue a ti con fuerza y te haga despertar un poquito. Pero yo estoy en la línea de Krishnamurti en decir que uno tiene que indagar e investigar por sí mismo. Aun cuando puede escuchar lo que dicen otros, no se trata de entregarse su vida, su cuerpo, su mente, su voluntad a alguien para seguirle, porque ese individuo puede tener un mensaje interesante para ti, él es él, tú eres tú, y puedes seguirlo. Lo que pasa es que la mente está inquieta, que empiezas a meditar ahora siguiendo a un gurú hindú, pero más adelante aparece un lama tibetano y luego aparece un maestro jainista o quien sea, o la cábala, y empiezas a estudiarla, y tu mente es como un mono desencadenado que salta de aquí para allá. Mantener una mente en una dirección es muy complicado. Y luego hay también el que se convierte en una especie de sectario dentro de su búsqueda, porque es esto, solamente esto, y de aquí no salgo y quiero seguir y venga, y la vida no tiene color si yo no sigo de esta manera, y entonces uno se obsesiona y vive compulsivamente, y eso también es negativo. Ahora, uno tiene que aprender. Si tú vas a la casa del libro, ¿qué vas a ver? La sección, sé feliz no sé qué, busca tal, yo tal, no sé qué. Empiezas a ver esos títulos y tantísima gente se mueve en derredor de donde se encuentran tales libros, porque ves que hay como una inquietud de obtener alguna respuesta, alguna dirección, pero eso no te va a llevar prácticamente a nada, porque una receta que hay aquí no es válida para todos. Una receta no es válida para todas las enfermedades que hay, o una medicación. Quiero decir con esto que tú lees un libro y te puede parecer algo apasionante. Yo lo leo y me puede interesar nada. Y al revés también puede ocurrir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un proceso de maduración, un proceso de una buena dirección, ¿sí? Un proceso de una buena selección y un proceso de buen seguimiento y efectivamente ir indagando, buceando, pero no hay una verdad única, porque son construcciones mentales, intelectuales y son construcciones culturales. El budismo viene de una forma determinada, viene de China, viene de India, viene de Japón, viene de Corea. ¿Qué tipo de budismo? Va a ser diferente y entonces yo me voy a ver más inclinado por el budismo birmano que el japonés, que el zen. Pongamos por caso. Bueno, me siento más inclinado y voy indagando, buscando, ¿sí? Hago un retiro, hago esto, bien, eso es perfecto, ¿sí? Y voy observando, es un proceso también de observación, de entrega, de abandono, de práctica y de observación, pero nunca perder, ¿sí?, el criterio propio, ¿sí?, y tener una mente un tanto crítica, no para aceptar lo primero que aparece, por muy bonito que te lo pongan. No sé si me explico, porque Sí. la mente se siente, ya te digo, se siente como unas expectativas demasiado elevadas y luego es cuando viene ese bajón tremendo porque aquello que esperabas y que tu mente había construido no corresponde a una realidad objetiva. Te viste deslumbrado por un discurso determinado y entonces la mente queda enganchada, queda cerrada, pegada a esa idea, tú sigues con ella y luego ves que puede o no llevarte a algo, ¿no? Pero que uno necesita dirección, sí. ¿Sí? Si quiero aprender cosas de la Comunidad Europea en Twitter, tengo que ir aquí. No voy a... Si yo quiero aprender a conducir, pues alguien me tiene que enseñar. Si yo quiero aprender a nadar, alguien tiene que enseñarme. Si quiero aprender yoga, alguien tiene que enseñarme. Evidentemente, en la medida en que vayas ganando en experiencia,
pues te irás dando cuenta qué es lo que más te conviene, qué pasos tomar, a dónde acceder, qué hacer, qué no hacer. Y eso tampoco es una labor fácil, porque eso requiere tiempo, inteligencia y saber diferenciar, ¿sí? Que luego uno se convierte en un seguidor. Yo he visto en mi vida sobre todo seguidores, pero que con los años y con el tiempo se han venido abajo, porque aquello que le valía en un momento dado, luego ya no, ¿entiendes? Y sobre todo en la época de los gurús. Sí, sí, habéis oído hablar de Sai Baba. La casa de mucha gente estaba empapelada con las fotos de Sai Baba. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero Sai Baba dice esto, Baba dice aquello, Baba se me ha presentado. Y digo, claro, yo parece que estoy viendo el programa de Iker Jiménez, ¿no? Eso no funciona así. ¿Me explico? Por lo tanto, dirección sí, o sea, en lo que tú quieras aprender, pero no esa entrega absoluta. Seguramente un tanto positiva, pero crítica. No de plena aceptación, no de plena entrega. ¿Sí? El gurú no es aquel que maneja tu vida a su voluntad. Te indica el camino, como bien decía el Buda. ¿Sí? Yo os indico el camino. El camino quien tiene que recorrerlo sois vosotros, decía él. Y es verdad. Nadie puede recorrerlo por nosotros, entregando nuestra vida a alguien para que ésta dirija a su voluntad nuestra existencia,